Muy bien, muchas gracias. Señor Jorge Saad, director del Centro UC de Estudios Internacionales. Señor Emilio Gil Olmo, presidente de la Fundación Chile-España. Señora Marisol Ceballos, socia de Dentons. Señora Marisol Peña, profesora de nuestra facultad. Señor Rodrigo Álvarez, convencional constituyente y profesor de nuestra facultad. Señor Felipe Arboe, convencional constituyente. Estimadas autoridades presentes, estimada comunidad académica, estimados amigos de Chile y de España que nos acompañan. A nombre de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quisiera darles la más cordial bienvenida a esta actividad del Foro Chile-España, titulada El Proceso Constituyente de Chile, en la cual se abordarán, en un formato dinámico e interactivo, distintas temáticas referidas al llamado momento constitucional chileno. Ante todo, quisiera agradecer especialmente a Jorge Saad y Emilio Gil Olmo por su iniciativa y su liderazgo en torno a promover un análisis y una conversación binacional en torno a este tema tan importante para Chile, en lo más directo, y también para España, en atención a sus vínculos tanto históricos como actuales con nuestro país. Es un agrado y un honor, por lo demás, contar con la participación de nuestros distinguidos invitados, que simbolizan muy bien la importancia del Foro Chile-España, los vínculos culturales que unen a nuestros dos países y muy especialmente el impacto que el proceso constitucional en curso puede tener en nuestra convivencia política y en nuestras relaciones internacionales. Cada uno de estos invitados aporta perspectivas profundas de análisis y de reflexión sobre este punto. Marisol Peña en su doble condición de académica y de juez constitucional por muchos años. Felipe Arboe por su experiencia política como autoridad administrativa y parlamentaria y hoy convencional. Perfil al que también responde Rodrigo Álvarez, a más de su posición como profesor de nuestra facultad, y Marisol Ceballos, quien representa en toda su magnitud la cercanía existente entre España y Chile y el conocimiento vital de la realidad jurídica de ambos países. Muchas gracias a cada uno de ustedes por permitir este importante momento de encuentro y de reflexión. Estamos en un momento muy delicado y muy importante para nuestro país, que entraña grandes responsabilidades y por lo mismo una perspectiva reposada y profunda acerca de todos los temas cruciales para la convivencia en Chile se hace necesaria. Nuestro deber universitario es promover dicho acercamiento sereno y agudo hacia todo lo que concierne al tema constitucional, de modo de promover la mejor reflexión posible. En ello no hay solo un aspecto de importancia, sino también, por cierto, de oportunidad. Por ello, desde la Facultad de Derecho y desde el Centro de Estudios Internacionales UC, procuramos aportar intensamente con temas fundamentales para nuestro futuro político como país. El Foro Constitucional UC, integrado por académicos UC de muy diversas disciplinas y liderado por la Facultad de Derecho, se ha plasmado como una instancia clave en la promoción de este diálogo responsable, informado y de altura propiamente académica. Lejos de oportunismos contingentes o de visiones cortoplacistas, los análisis académicos deben nutrir el espíritu de Chile con altura de miras y con conciencia profunda de la importancia del aporte de las universidades en esta realidad. Y desde el punto de vista internacional, queremos colaborar a una mejor comprensión de este complejo fenómeno desde el extranjero y fomentar los intercambios que propicien un análisis profundo del impacto de todo este proceso con otros países y muy especialmente con la querida España. Que desde el Manzanares al Maipo, desde el Ebro hasta el Biobío, se pueda seguir tejiendo una historia común entre Chile y España, dotada de sólidas raíces civilizatorias y culturales, y de un futuro lleno de esperanza conjunta. Y que este seminario tan importante pueda ser de provecho para los asistentes de todos los países y proyectar en Chile y en España la imagen amplia y sólida que requiere un proceso constitucional como el que actualmente desarrolla nuestro país. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, decano, querido decano. Buenos días a Chile, buenas tardes en España. Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy en este encuentro y lamento muchísimo tener que decir que nuestro presidente Emilio Gil Olmo finalmente no ha sido posible que asistiera por una serie de contratiempos de último momento, como hubiera sido su deseo, pero bueno, me manda a todos un abrazo enorme a la universidad, por supuesto a los participantes en el encuentro. Muchas gracias, por supuesto, a la Pontificia Universidad Católica de Chile, como saben, miembro fundador de la Fundación Chile-España y colaborador estrecho nuestro con nuestra institución desde los inicios, y a su decano, Gabriel Bosca, que nos acaba de saludar,
y por sus palabras. También muchísimas gracias al Centro de Estudios Internacionales y en particular y muy especialmente a su director Jorge Saad por haber coorganizado con nosotros este encuentro, que sin duda es del máximo interés para las empresas vinculadas a la Fundación Chile-España, todas, como saben ustedes muy bien, presentes en Chile, con importantes inversiones que han coincidido con el tiempo de exitoso crecimiento económico sostenido que Chile ha tenido en los últimos 30 años. Y todas ellas, además, nos consta con una clara vocación de permanencia y confianza en el país. Como bien saben y como bien ha dejado patente el decano nuestra estrecha relación entre ambas instituciones, hace ya casi 10 años que venimos organizando conjuntamente el Foro Transparencia y Buen Gobierno con el objetivo de compartir experiencias y buenas prácticas entre ambos países. Este encuentro que celebramos hoy se contextualiza en estos antecedentes sin ninguna duda, ya que en definitiva analizar el proceso constituyente que está pasando ahora Chile y al que se enfrenta afectará de manera directa a las instituciones del Estado y por supuesto a la gobernanza. Así que bajo este paraguas, bajo este denominador común del Foro de Transparencia y Buen Gobierno, queremos seguir realizando encuentros como estos para ver cómo va evolucionando todo el proceso. A modo de contexto y simplemente muy breve, a los españoles que nos estén escuchando y que desconozcan cómo se está produciendo esto, la apertura del proceso constituyente en Chile se inició el 15 de noviembre de 2019, cuando la mayoría de los partidos políticos con representación en el Congreso llegaron a un acuerdo para iniciar el camino hacia una nueva Constitución. El 25 de octubre de 2020 se decidió a través de un plebiscito donde resultó ganador la opción apruebo con el 78% de los votos, redactar una nueva Carta Magna. Este es el momento en que nos encontramos actualmente, tras haber sido elegidos el pasado 11 de abril los 155 constituyentes, y de todo esto nos hablarán con todo detalle el moderador y los ponentes. Hay que destacar que es la primera vez en la historia que el país andino afronta un proceso constituyente con participación popular y con una representación directa de los pueblos originarios, y que además es el primero en el mundo en contar con un órgano paritario. De hecho, en la elección del pasado abril, el mecanismo de corrección de la paridad acabó favoreciendo a los hombres, ya que inicialmente fueron elegidos más mujeres que hombres, algo que desde luego es inédito. En un clima complejo en América Latina por la pandemia y las recientes elecciones en distintos países del área, lo que sucede en Chile es observado muy de cerca, no solamente en América Latina, también en Europa y, por supuesto, desde España, como un posible ejemplo de cómo atender los reclamos sociales, con un proceso democrático que revise el rol del Estado en la protección y el bienestar social. Sin embargo, nos encontramos también con alguna paradoja. Por ejemplo, que este reclamo, que nació en parte de la calle, pues ha contado con una baja participación ciudadana en las urnas, ya que apenas ha llegado al 43% en la última convocatoria. No solo de los constituyentes, sino también en las municipales y en la primera elección de los gobernadores, lo cual confirma lo que está sucediendo en muchos países, no solo en Chile, por supuesto, que existe una gran desafección por parte de los ciudadanos con el sistema político tradicional. Está claro que estamos ante un Chile cambiante, que va a requerir un gran esfuerzo de entendimiento y de diálogo entre los constituyentes, que tendrán que enfrentar con generosidad y altura de miras este proceso para dejar a un lado los intereses partidistas y defender los valores democráticos y los intereses comunes de todos los chilenos sin exclusión. Será un camino complejo y que requerirá una nueva forma de hacer política, no cabe duda, pero estamos convencidos de que, como tantas veces ha demostrado, Chile saldrá reforzado de este proceso y volverá con fuerza el crecimiento económico que siempre le ha caracterizado y seguirá apoyando, como no, el comercio y la inversión, como así ha sido durante tantísimos años. Para lograr entender las consecuencias de este proceso y para poder tener, y dar respuestas a la inversión extranjera y a las preocupaciones que pueda haber por parte de los empresarios, contamos hoy con 4 expertos de altísimo nivel, 2 de ellos convencionales electos, Felipe Arboe, como ya se ha dicho, y Rodrigo Álvarez. Un especial saludo a los dos porque ambos están muy cercanos a la Fundación, han participado ya en muchos eventos de la Fundación y especialmente en este Foro de Transparencia y Buen Gobierno que he mencionado, que llevamos por la 8ª edición, y ellos han sido ponentes en muchos de estos casos. Por supuesto, a Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, gran experta en la materia,
quién mejor que ella conoce cómo, qué articulado conforma una Carta Magna como la que se va a aprobar. Y por último, Marisol Ceballos, socia de Dentos, experta asesora en inversión extranjera y que también forma parte de nuestra fundación en el patronato. Muchas gracias a los 4 por estar hoy con nosotros. Es un gran lujo, como decía hace un momento, y estoy segura de que con sus distintas perspectivas nos van a ayudar a entender esta nueva etapa política que empieza Chile. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, María Ángeles, al decano de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Católica y a todos los que nos acompañan en Chile y en España para este proceso constituyente que en pocas semanas más va a comenzar en Chile. Quiero reiterar los agradecimientos a esta alianza que lleva hace muchos años la Fundación Chile-España con el Centro de Estudios Internacionales y a nuestros panelistas, Rodrigo Álvarez, Felipe Arboe, la profesora Marisol Peña, Marisol Ceballos, quienes nos van a dar una perspectiva muy complementaria, muy diversa sobre el proceso constituyente que viene. Y en ese sentido, sobre todo a la audiencia española, quisiera mostrarles una lámina que en términos generales muestra cómo quedó compuesta esta convención constituyente, donde María Ángeles ya mencionó la regla de la paridad. Tenemos escaños reservados para pueblos originarios y luego, excluyendo estos escaños reservados, nos damos cuenta que de los 138 constituyentes no originarios, solo 50 son militantes de partidos políticos, algo nuevo, algo inédito probablemente en nuestra actividad política, y 88 son independientes, pero son independientes de distinto tipo, como ustedes pueden ver en la lámina. Hay un grupo de llamados independientes no neutrales que se organizaron para tal efecto. Hay otro grupo que se organizó bajo una lista llamada Lista del Pueblo. Por otra parte, están los llamados independientes tradicionales que fueron fuera de todo pacto y finalmente independientes que fueron dentro de los pactos políticos. Del mismo modo, quienes pertenecen a partidos políticos, ustedes pueden ver que hay un grupo de 37 que corresponde a lo que se conoce como la coalición Chile Vamos, 25 del grupo Apruebo, que es lo que muchos de ustedes conocían como Concertación, Nueva Mayoría, Centroizquierda, y luego tenemos también un grupo de 28 que corresponde a grupos de izquierda del Partido Comunista, del Frente Amplio y otros. Por lo tanto, enfrentamos un escenario de una convención que va a estar fragmentada, y donde hoy día discutiremos cómo se van a ir organizando, cómo se arribará a acuerdos, qué tipo de coaliciones se pueden generar al interior y otros temas más. Y para ello quiero partir con Rodrigo Álvarez, constituyente, exministro. En este primer tema, Rodrigo, del reglamento y el espíritu de la convención. Ha surgido una discusión hoy si es que se va a respetar el acuerdo del 15 de noviembre del 2019 llamado por la paz y la nueva constitución en términos de los quórum para llegar a acuerdo, duración de la convención, qué pasará con las materias donde no haya acuerdo, etcétera. Y colgándome un poco tu entrevista el día domingo en la prensa donde hablas de la importancia de respetar las reglas. Partimos entonces contigo, Rodrigo. Ahí sí me escuchan, perdón. Perfecto. En primer lugar, muy buenas tardes a todos que nos están escuchando en España y buenas tardes, buenos días a todos los que están en Chile. Pensaba, estimado Jorge, que hace 2 años, un poquito más de 2 años, hablaba en este mismo foro de materias de libre competencia y de gobierno corporativo. Jamás imaginé en esa época que antes de transcurrir 3 años de ese seminario iba a estar hablando de constitución y además iba a estar en un retorno a la actividad pública política a partir de la elección como convencional constituyente. Así que muchas gracias, a pesar del cambio de tema, por haber sido invitado nuevamente por la Fundación a conversar algunos minutos de este tema. Yo diría, en tu pregunta hay 2 cosas que yo creo que son claves. La primera es la estricta necesidad de respetar, salvaguardar todas las normas que se dio un amplísimo acuerdo político que se concretó además en una reforma de la Constitución vigente. Si todas las disposiciones que tú citas están y son parte de hoy día de nuestro texto fundamental, que sigue plenamente vigente hasta que el pueblo de Chile acepte nuestro trabajo, si es que ese es el destino,
y apruebe la nueva constitución que junto a Felipe y a otras 153 personas vamos a proponerle al Estado de Chile. Pero creemos, yo creo al menos, y las personas con las cuales me corresponde trabajar, yo formo parte de un grupo de 37 de los constitucionales constituyentes, los comisionales constituyentes, que es absolutamente imprescindible por estabilidad, por seguridad, por respeto al derecho y también por respeto a las reglas del juego que votaron los chilenos, respetar los elementos que tú dices, el quórum de 2/3, el plazo para constituir la convención, las atribuciones de la convención constituyente. Esta es en el caso chileno, y lo comentábamos con el señor decano hace algunas semanas atrás, esto es una norma muy antigua que viene desde el artículo 160 de la Constitución de 1833, es decir, hace 190 años, que decía que ninguna autoridad puede atribuirse ni a un pretexto o circunstancias extraordinarias otra autoridad o derecho que los que expresamente le ha conferido la Constitución y las leyes. Y nosotros tenemos una sola tarea y una nueva Constitución dentro del marco de un conjunto de reglas y principios que no podemos saltarnos. Creo que la máxima garantía de estabilidad del proceso del respeto a esas normas del juego, y yo creo que una inmensa mayoría de los constituyentes, no todos lamentablemente, quieren al menos mantener y quieren al menos salvaguardar desde muy profundas diferencias. Yo creo que a partir de la base, los amigos en España tienen que saberlo así, que tenemos en este momento una situación de muy distinta visión del pasado, muy diferente también sueño de futuro, por lo tanto tenemos que buscar esos acuerdos. Particularmente afronto este proceso con esa misión, buscar acuerdos en mínimos comunes denominadores que permitan a Chile una constitución que nos represente a todos. En esa línea, y contestando rápidamente tu segunda parte de la pregunta, el reglamento es absolutamente imprescindible. Y va a ser probablemente una de las primeras grandes discusiones, como ha ocurrido en otros momentos constitucionales de otro país. Nosotros estamos haciendo todo esto, como se señalaba en la introducción, de una forma muy novedosa. Es la primera constitución que tiene participación popular en su selección de los constituyentes. Es la primera constitución que tiene paridad total. Es la primera constitución que tiene representación de los pueblos originarios chilenos. Pero también es la primera constitución que tiene una amplísima representación regional. Las constituciones del 80, el 25, el 33 fueron construidas fundamentalmente desde Santiago. Esta tiene una tremenda visión regional. Pero para ese grupo la primera gran discusión va a ser el reglamento, que fija nuestras normas, que fija nuestras atribuciones, y donde todavía hay mucho que escribir. Esperamos hacerlo rápido. Yo al menos propongo que tratemos de sacar eso durante un mes para no perder tiempo. Pero imagínate, que Felipe y yo juremos o prometamos o aceptemos el cargo algún día de julio, es ante una presidenta o presidente que no va a tener atribuciones porque no tiene el reglamento todavía, y por lo tanto hay mucho que trabajar en esa línea, tanto del proceso institucional como de cómo se va a desarrollar la discusión constituyente. Bien, gracias Rodrigo, vamos a volver a estos temas. Quiero ir con Felipe Arboe, también electo constituyente, que al igual que tú, tuvo una amplia trayectoria en el Congreso, articulando acuerdos. Entonces, Felipe, quiero saber tu mirada sobre cómo vamos a avanzar en este reglamento. El Centro de Estudios Públicos mostraba la experiencia de Bolivia, por ejemplo, que de los 12 meses, más de 5 meses se destinaron para discutir el reglamento. Y se dejó una última parte para los contenidos. Y por otra parte, ¿cómo ves tú el clima, del cual también te has referido en el pasado, y sobre esta amenaza que tú llamabas del populismo que se está manifestando con fuerza en distintas latitudes de la región? ¿Cómo eso puede o no afectar en los acuerdos del reglamento y este clima de la convención? Muchas gracias, Jorge. En primer lugar, muy buenos días. Saludar a todas y todos los panelistas, a mi nuevo compañero de curso, Rodrigo Álvarez, por cierto, a Marisol, a María Ángeles, a cada uno de los participantes, y un saludo especial a mi amigo Emilio Girolmo, y saludar también, como digo, a la Fundación Chile-España, porque todos los años nos sorprende con un nuevo encuentro binacional en temas tan relevantes. ¿Cómo no iba a estar ausente la Fundación del proceso más importante que está viviendo la República de Chile en los últimos 50 años probablemente, ¿no? Que es el proceso constituyente? A ver, si uno observa en primer lugar, yo creo que hay que poner en cierto contexto latinoamericano lo que está ocurriendo en nuestro país. Es primera vez en la historia que vamos a tener en un periodo de 18 meses 9 elecciones presidenciales en el continente. Es decir, tenemos un continente que está en un profundo proceso de cambios. A eso debemos sumarle, adicionalmente, el hecho ya conocido de la crisis de las democracias representativas en general, a nivel internacional.
Y aquellos países que tenemos, o teníamos, o no tenemos todavía, regímenes presidenciales y una debilitación constante del sistema de partidos políticos, probablemente hemos sufrido esa crisis con mayor fuerza. Hay países donde las democracias son democracias de partidos, donde la gente vota por partidos, y esas están relativamente, yo diría, más sólidas para enfrentar este proceso de cambio que se vive a nivel global y también latinoamericano. Dicho lo anterior, entonces, lo primero que corresponde es celebrar y observar este proceso como una tremenda oportunidad. Es evidente que la Constitución chilena, redactada durante los 70, promulgada durante los 80, que sin perjuicio de las reformas que se hicieron, es una Constitución, un chasis para un Chile completamente distinto. El Chile de hoy es un Chile cultural, social, económica, valóricamente muy distinto al que tuvo en vista el constituyente de la Constitución de 1980. Tanto es así que si uno observa incluso, no solo en materia de valores y principios, sino las reglas constitucionales de distribución del poder y particularmente del límite al relacionamiento entre las instituciones, uno puede observar que esta Constitución cumplió su ciclo, toda vez que tenemos hoy día una situación de enfrentamientos institucionales, probablemente motivados por vacíos de poder y por intenciones de ir cubriendo vacíos que el texto constitucional ha dejado. Y ahí observamos las discusiones o las disputas entre el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República, o el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, entre el Tribunal Constitucional y el Congreso Nacional, entre el Congreso y el Gobierno. Cada institución busca instalar sus propios sellos, digamos, en este proceso. En ese contexto, entonces, yo creo que efectivamente el proceso constituyente es una tremenda oportunidad. Lo segundo es también constatar un hecho objetivo. Los partidos políticos en Chile están hoy día en una profunda crisis de representación, porque responden a la lógica y las alianzas del sí y del no de 1988, de 1990, pero no responden a visiones de futuro, y eso es un tremendo problema. En consecuencia, los ciudadanos están observando que más bien los mecanismos de representación de sus principales visiones de futuro no están pasando por los partidos políticos, sino más bien por la reunión en torno a ciertas causas medioambientales, de consumidores, de calidad de vida, de ciertos derechos, etc. Y eso explica en parte, creo yo, la proliferación de constituyentes originarios del mundo independiente. Pensemos que además el Congreso Nacional tuvo, no quiero decir la generosidad, pero tuvo la responsabilidad de cambiar el sistema electoral para esta elección de constituyentes y facilitar la formación de listas de independientes, lo cual permitió que efectivamente no compitieran en desigualdad de condiciones con los candidatos de partidos políticos. Y eso explica también en parte, digamos, en ese contexto, entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cómo logramos que este proceso constituyente no solo goce de la legitimidad necesaria para evacuar un texto constitucional jurídicamente correcto, pero socialmente validado? Y la legitimidad del proceso, a mi juicio, parte por el respeto de las reglas que tiene el proceso. Y por tanto, si nosotros hemos sido elegidos y elegidas constituyentes bajo determinado tipo de reglas que establecen la reforma constitucional, lo que corresponde entonces es que aceptemos esas reglas que nos convierten en constituyentes, pero también aceptemos las reglas que nos establecen ciertas limitaciones, lo que se llama las cláusulas de límite, ¿no? Consecuencia, yo creo que un primer punto a conversar tiene que ver con el respeto a las reglas. Luego de establecido como principio básico, como piso de conversación el respeto a las reglas, el punto es cómo se avanza en un reglamento que tiene que tener ciertas características. Por de pronto, tiene que ser lo suficientemente liviano para no transformarse en la discusión de fondo, como tú bien citabas, Jorge, el caso boliviano, que demoró finalmente cerca de 7 meses, digamos, y marcó, digamos, el destino del proceso mismo. Y en segundo lugar, debe ser capaz de ir resolviendo las contingencias naturales que se dan en este tipo de discusiones, particularmente viendo la experiencia, digamos, de otros países. Y no se puede pretender emular todo lo que ocurre en el Congreso Nacional, porque son instituciones estructuralmente distintas. Y por tanto, mi percepción es que creo que en la discusión del reglamento vamos a tener que tener mucha generosidad intelectual, pero a su vez también mucha capacidad de entender que ese reglamento tiene que resolver
desde las pequeñas cosas hasta las medianas que son fundamentales, pero siempre respetando las reglas. Muchas gracias, Felipe. Ahora vamos a seguir con este tema porque estamos a pocas semanas. Para quienes se vienen sumando, estamos en el Foro Chile-España, el proceso constituyente chileno, un diálogo entre nuestro país y España sobre el proceso de la nueva constitución que está enfrentando Chile. Y quiero ir con Marisol Peña, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y expresidenta del Tribunal Constitucional y constitucionalista ya por mucho tiempo, para que, si tú puedes, Marisol, darnos tu perspectiva de cómo debiera avanzar esta definición de las reglas básicas del reglamento, la importancia de respetar el acuerdo. ¿Dónde ves tú estos nudos críticos en el inicio de la convención? Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos en España, muy buenos días acá en Chile. Muchas gracias a la Fundación Chile-España y, por cierto, al Centro de Estudios Internacionales de nuestra universidad por esta invitación. Quiero agregar que es un honor muy especial para mí compartir este panel con dos de nuestros convencionales constituyentes electos, con Rodrigo, con Felipe y, por cierto, con mi tocaya desde España, Marisol. ¿Cómo enfrentar este proceso en relación con las reglas? Lo primero que quisiera señalar es que, en la línea de lo que han dicho nuestros convencionales constituyentes, el acuerdo de 15 de noviembre de 2019 dejó ya de ser el referente de este proceso constituyente. ¿Y por qué dejó de serlo? Porque este acuerdo fue vertido, fue plasmado en una reforma constitucional que fue aprobada democráticamente por nuestro Congreso y que fue publicada el 24 de diciembre del año 2019. Por lo tanto, lo primero que quisiera precisar, especialmente para quienes nos están escuchando desde España, pero ciertamente desde Chile, es que el acuerdo puede haber sido a lo mejor el puntapié inicial de este proceso constituyente, pero hoy el marco es un marco constitucional que deriva del ejercicio por parte de nuestro Congreso Nacional del poder constituyente derivado. Esto es muy importante decirlo porque creo que se ha generado una confusión entre nosotros acerca de la naturaleza que tiene la Convención Constitucional. Algunos pretenden ver en ella una asamblea constituyente con poderes soberanos. Ya ha recordado acá el profesor y constituyente electo Rodrigo Álvarez, que desde la Constitución de 1833 ninguna parte del pueblo puede atribuirse el ejercicio de los derechos que se le han confiado. En este caso, la facultad más que el derecho confiada a la Convención Constitucional es dar una propuesta de nueva constitución que se le va a proponer al pueblo de Chile y que éste deberá aprobar en lo que se denomina un plebiscito de salida, en el que además va a haber sufragio obligatorio. Pero esta convención constitucional no es, ni mucho menos, una asamblea constituyente soberana, porque hay prescripciones contenidas hoy día en la misma Constitución que llevan a una conclusión diversa. La primera es claramente que la Convención no puede interferir en el ejercicio de las atribuciones y potestades de los poderes que están constituidos legítimamente al amparo de la actual Constitución. Y en segundo lugar, que las reglas de esta Constitución, que ciertamente coincido con Felipe Arboe, se ha ido deslegitimando en el tiempo, se ha ido separando de la realidad chilena, es una Constitución que no obstante va a mantener su vigencia hasta el momento mismo en que entre a regir la nueva Carta Fundamental aprobada por todos los chilenos. Me parece a mí que esas dos prescripciones constitucionales constituyen un fundamento más que suficiente para descartar la idea de que la Convención pueda ser una asamblea constituyente con carácter soberano. Y voy ahora, Jorge, al fondo de tu pregunta. ¿Cómo enfrentar este proceso? Ciertamente lo que la reforma constitucional del año 2019 prescribió son reglas mínimas de funcionamiento. De allí la importancia del reglamento,
que adopte la Convención Constitucional, que va a determinar, por un lado, sus órganos de trabajo interno, va a funcionar en comisiones, estas van a seguir un orden temático, por ejemplo, similar a la forma como funciona nuestro Congreso Nacional, o van a adoptar otra estructura. El proceso de la adopción de acuerdos, sin perjuicio de que se materialice en la regla del quórum de los 2/3 de los convencionales en ejercicio, ¿qué modalidad va a tener? Algunos han propuesto en Chile una modalidad circular. Esto es que lo que adopten las comisiones vaya a una comisión de armonización constitucional especial y vuelva nuevamente a las comisiones hasta ser discutido finalmente en el Pleno, es decir, un proceso de retroalimentación. He allí la importancia que tiene el reglamento. Pero también quiero, ya para ir cerrando la respuesta a la pregunta, decir que a mi juicio es muy importante que el reglamento contemple algunas reglas de funcionamiento que han funcionado ciertamente muy bien en el trabajo parlamentario. Por ejemplo, la regla de la clausura de los debates. Todos sabemos, yo creo que nos pasa en España, nos pasa en Chile, que nos entusiasmamos, nos enamoramos de las propias ideas y de pronto podemos estar una hora hablando sobre nuestra propuesta. Qué importante es darle a todos una posibilidad equitativa de que puedan plantear sus puntos de vista. Por lo tanto, la regla de la clausura del debate me parece sumamente importante y dejo planteada aquí otra regla que me parece que debe contemplar el reglamento, es la regla de la participación ciudadana, porque en efecto los convencionales tienen un depósito de confianza muy particular, pero este proceso constituyente se gestó por un movimiento ciudadano en última instancia, y la ciudadanía quiere participar, no quiere ser solamente espectadora del proceso constitucional. Por lo tanto, los mecanismos de participación ciudadana que se contemplen en el reglamento a mí me parece de fundamental importancia. Y quedo aquí por ahora. Gracias, Marisol. Vamos a volver a los temas de participación ciudadana, lógica unicameral, etcétera. Pero antes de eso quiero ir con Marisol Ceballos, que nos acompaña desde España, y que, como sabemos, Marisol, tú tienes una amplia experiencia de décadas asesorando a empresas extranjeras que han creído, que han confiado en el país. Y quiero que tú nos comentes cómo se ve desde la mirada del inversionista extranjero todo este proceso constituyente chileno y cuáles son los elementos clave que están ustedes monitoreando. Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días en Chile. Espero que con el confinamiento no estéis excesivamente agobiados, que lo estéis llevando bien, así que mucho ánimo. Gracias a la Fundación Chile España y al Centro de Estudios Nacionales de la Universidad Católica por habernos invitado. Es realmente un verdadero placer estar aquí con vosotros y con estos ilustres expositores, Rodrigo, Felipe, Marisol, Macaya. De verdad, un placer enorme. Pues bueno, Jorge, nosotros, yo personalmente soy abogada española, pero llevo 20 años ejerciendo en Chile o asesorando a empresas españolas, sobre todo, que tienen intereses y proyectos allí. Nuestra oficina es lo que hace desde cualquier país del mundo y principalmente yo te puedo hablar desde la experiencia y de lo que estamos viviendo actualmente ahora, ¿no? En el día de hoy, cómo estamos viendo el desarrollo del trabajo de nuestros clientes en Chile. Y particularmente te puedo decir que, lógicamente todo proceso de cambio genera cierta expectativa, ¿de acuerdo? Y genera cierta incertidumbre, pero nunca llevada al extremo, ¿de acuerdo? Actualmente, al día de hoy, nosotros seguimos trabajando normalmente con nuestros clientes. Y te puedo asegurar que hay mucho cliente extranjero con mucho proyecto activo en Chile y, sobre todo, también con intención de mediano largo plazo continuar teniendo proyectos y generando nuevos proyectos, ¿de acuerdo? Yo particularmente te hablo desde mi experiencia, estoy todo el día en contacto con empresas que tienen trabajos en vuestro maravilloso país y al día de hoy estamos trabajando en el día a día de sus proyectos que no te llaman particularmente para preguntarte, oye, ¿qué va a pasar? Básicamente somos un gurú, ojalá lo fuéramos, ¿de acuerdo? Pero saben que Chile es un Estado democrático, saben que Chile es un país con una seguridad y una certeza jurídica impresionante, no hace falta decirlo ni que lo diga yo, cualquiera que haga negocios en Chile y que conozca el país lo sabe.
y confían absolutamente en las instituciones, en cómo se llevan las cosas, en las reglas del juego. Yo creo que Chile es un país muy interesante en términos de América Latina. ¿Por qué? Porque aparte de ser el gran país que es, he tenido la suerte de vivir 20 años en nuestro país, es un país con las reglas del juego muy, muy claras. No hay sorpresa. Es un país en el que efectivamente hay que conocer esas reglas del juego. Para eso es muy importante contar con personas que conozcan el país, con buenos asesores, pero una vez que entra y formas parte de estas reglas conocidas, lo que es la inversión y lo que es el trabajo allí es fácil de llevar. No sé si respondo a tu pregunta, Jorge. A mí me encantaría decirte que, bueno, que no pasa absolutamente nada. En el día a día, te vuelvo a repetir, no es un tema que el cliente te pregunte. Al cliente lo que le pregunta, lo que le interesa ahora mismo y lo que le preocupa ahora mismo es continuar con sus proyectos, que las reglas del juego sigan siendo las mismas, o si no son las mismas, sean igual de claras, ¿de acuerdo? Y que se siga, pues, lógicamente, promoviendo la estabilidad, que estoy seguro que no va a cambiar en ningún momento. Gracias, Marisol. Más adelante vamos a volver a algunos contenidos de la Constitución que afectan o pudieran afectar sectores de la economía donde hay inversión española importante para retomar tu mirada. Antes de entrar al contenido, quiero una opinión también de los constituyentes, Marisol, sobre 3 elementos, podríamos decir, novedosos. El primero es esta lógica unicameral en una cultura política acostumbrada a un Senado y una Cámara de Diputados. Lo segundo es que lo menciona Marisol, la participación ciudadana. ¿Qué mecanismos imaginan ustedes de participación ciudadana? Y finalmente, solución de conflictos. ¿Cómo podemos llegar a acuerdos en aquellas materias donde haya diferencias? Parto contigo, Felipe, si te parece, y continuamos con Rodrigo y Marisol. Les decía, muchas gracias por la pregunta, Jorge. Creo que es muy atingente plantear estos 3 temas con la influencia que van a tener en la discusión. Yo diría, en primer lugar, la unicameralidad, digamos, de la Convención Constituyente, creo que va a ayudar, en primer lugar, nos va a obligar a tener conciencia de que estamos hablando de la necesidad de llegar a acuerdos entre nosotros y no tener que descansar en una supuesta segunda cámara que tendría que revisarlo. O sea, es decir, los acuerdos van a depender de aquellos que estemos instalados, digamos, y no de otros, digamos, en primer lugar. En segundo lugar, creo que ayuda a simplificar los procedimientos. Lo digo porque si nosotros tuviésemos la capacidad, por ejemplo, de organizarnos en 4 o 5 comisiones, permitiría que una gran mayoría de los constituyentes pudiese estar en todas y cada una de las comisiones, lo que permitiría a su vez que las diferentes visiones, dada la cantidad de independientes y más bien de falta de coordinación ideológica, digamos, de la mayoría de la convención, podría permitir una mayor participación y, por tanto, legitimar cada discusión en cada comisión. Eso me parece que puede ser interesante. Desde el punto de vista de la participación ciudadana, es evidente que el proceso tiene que tener un mecanismo de participación ciudadana. La pregunta que uno debiera hacerse es, ¿esta participación ciudadana debe ser motivada por los constituyentes o por la corporación? Mi percepción es que, a fin de evitar caer en la tentación de crear, comillas, un cargo político y no responder a un encargo, yo más bien le encomendaría la función de participación y el diseño de un mecanismo de participación a la corporación en su conjunto. Es decir, aquí tenemos que tener mecanismos institucionales de participación ciudadana que garanticen que los ciudadanos, por un lado, las asociaciones gremiales por el otro, los legítimos representantes de intereses puedan manifestar sus opiniones al momento de la discusión de cada uno de los artículos del texto constitucional. Pero eso debe estar regulado y, a mi juicio, también debe tener ciertos parámetros. Es decir, entender que la participación ciudadana es un insumo muy importante para validar el proceso, pero no por ello se debe instalar, como han planteado algunos, la lógica de la participación ciudadana vinculante, toda vez que el modelo que hemos optado y que se optó para la creación de esta convención constituyente sigue siendo el de democracia representativa. Es decir, por eso la gente eligió constituyentes para que tuvieran la posibilidad de tomar decisiones.
Y recordemos que además el proceso de participación ciudadana va a tener un corolario con el plebiscito de salida, que es finalmente el que va a validar o no el texto que los y las convencionales vamos a proponer, espero yo, en tiempo y forma. Y en tercer lugar, el tema de... Solución de conflictos. Perdón, resolución de conflictos. Bueno, nosotros pusimos en la reforma constitucional una fórmula interesante donde se entrega, en caso de conflictos procedimentales, a la excelentísima Corte Suprema la posibilidad, o sea, no la posibilidad, la responsabilidad de resolver las reclamaciones que un número determinado de contribuyentes realicen. Ahora, esto dice relación con temas de procedimiento y no con temas de contenido. Y cuando uno se va al tema de contenido, bueno, evidentemente vamos a tener diferencias. La pregunta entonces es, ¿cómo vamos a ser capaces de resolver esas diferencias de contenido en un marco de discusión democrático y de respeto? El riesgo que tiene este proceso es que aquellos que no logren instalar su causa o su motivación en la Constitución intenten o denostar a quienes no piensan lo mismo o adicionalmente puedan buscar un mecanismo de deslegitimar el proceso en su conjunto. Y ahí es donde tenemos que construir una mayoría que, más allá de las diferencias legítimas que tengamos de contenido, instale la idea de que el proceso es más importante que las discusiones particulares. Y creo que el reglamento va a tener mucho que decir, probablemente también creando un órgano externo que sea capaz de dirimir cierto tipo de conflictos que naturalmente se van a producir, como se producen en todo órgano colegiado, particularmente en aquellos que van a establecer las bases fundacionales de nuestra república hacia el futuro. Gracias, Felipe. Rodrigo, tu mirada, unicameralidad, participación ciudadana, /transparencia y mecanismos de resolución de conflictos. Bueno, en la lógica unicameral coincido con todo lo dicho por Felipe, así que no voy a profundizarlo mucho, salvo decir que además es un elemento imprescindible, ¿no? Y lo voy a agregar por una dimensión que no había puesto en este caso Felipe, pero que se une mucho a la opinión de Marisol Ceballos desde el punto de vista del futuro y la estabilidad chilena. Este es un proceso de por sí largo, y que la gente a veces no tiene percepción de esa longitud en el tiempo, esa duración en el tiempo. O sea, Felipe y yo acá venimos saliendo muy agotados de campañas electorales, y yo recuerdo en Puerto Natales, una ciudad de mi distrito, donde una persona me decía, bueno, ¿y cuándo está lista la Constitución? Y cuando yo le decía, mira, no vas a votar antes de probablemente noviembre o diciembre del próximo año, la cara cambiaba de inmediato. Y por lo tanto la confianza en el proceso también estaba dada porque nos vean avanzar, nos vean trabajar y al mismo tiempo nos vean encontrar soluciones. Un mecanismo bicameral evidentemente producía tardanzas y producía modelos distintos. Por lo tanto es correcto a todo lo que ya ha dicho Felipe, que no quiero agregar solamente esta dimensión temporal que hace muy importante, porque tampoco podemos vivir en una incertidumbre. Yo comprendo lo que decía Marisol del punto de vista de la pregunta de los inversionistas extranjeros, pero hasta hace exactamente un mes atrás porque he tenido que, por un motivo de inhabilidad, renunciar a la inmensa mayoría de la actividad a la cual yo me dedicaba, la cantidad de preguntas también de los inversionistas o de los chilenos sobre el futuro es enorme. Y la verdad es que la respuesta es no sé. ¿Por qué? Porque depende de muchos elementos que van a discutirse en la Constitución. Esa es la lógica unicameral, que al mismo tiempo te impulsa un proceso ya difícil, ya con esos elementos que muy bien decía Marisol Peña de circular, de estar revisando y volviendo a revisar, te hace necesariamente impulsar. Y te reitero además con la confianza de la gente en el proceso. La gente yo creo que está convencida que inadecuadamente, porque la Constitución es esta regla fundamental, pero no es la solución o la varita mágica que soluciona todo, que va a tener soluciones muy rápidas cuando ni siquiera va a tener un texto a votar antes de probablemente noviembre, diciembre del próximo año. Y claro, después vendrá la aplicación de algunas normas de inmediato, otras normas tendrán periodos transitorios, otras normas exigirán una adecuación completa a nuestro sistema jurídico. Entonces, unicameralidad yo creo que era esencial. Sobre participación ciudadana, muy rápido, nuevamente volvemos al reglamento, pero yo te lanzo 4 o 5 ideas que a mí me deben estar presentes. La primera, el derecho y la posibilidad de las personas a presentar ideas, pero junto con eso, la trazabilidad de las mismas, a partir de ciertos porcentajes, a partir de ciertos numeral, porque tanto Felipe como yo estamos, probablemente, Felipe había vivido campañas más cercas que yo, pero mi última campaña había sido hace 10 años atrás,
y en realidad esto es un mundo de diferencia en cuanto a participación ciudadana, en cuanto a interés, en cuanto a las redes sociales. Por lo tanto, tiene que haber alguna forma en que las personas puedan presentar ideas y que haya una trazabilidad de que al menos una comisión recibió el documento presentado por un grupo importante de Chile. El punto del ser escuchado, y esto que parece bastante natural, no es tan natural cuando uno escucha alguna de las voces de algunos de nuestros compañeros de curso o futuros colegas que dicen, no, pero ¿por qué si nosotros podemos debatir? No, yo creo que tenemos que escuchar a todas las voces de la sociedad civil. Como digo, no pueden dejarnos a los 155 solo redactando una constitución. Tiene que haber una expresión muy clara de las voces de la sociedad civil, de los partidos políticos, de toda organización intermedia que tiene derecho a opinar sobre el futuro de Chile. En tercer lugar, el funcionamiento de la propia convención, que yo creo, y soy de Magallanes, para los que conozcan, para los españoles esta es la tierra más al sur de Chile, o sea, donde se acaba América, al sur de la Patagonia. Mi abuelo vino a Asturias en 1907, de un pueblito muy cercano a Oviedo, a hacer su vida en este lugar al sur de América. Bueno, yo creo que muchos de nosotros aspiramos a que la convención completa sesione un par de ocasiones en ciudades distintas a Santiago, y me parece que agregaría un elemento de regionalización muy tremendo. Y cuarto, yo creo que tiene que haber una comisión especial, de las comisiones que aludía Felipe, una comisión especial encargada de esto. Y probablemente visitando más que la total de la convención, visitando regiones y escuchando, no tomando decisiones ni transformándose en cargos, sino que respetando que es un encargo, que fue una gran frase muy profunda dada por Felipe. Eso en participación ciudadana. Por último, solución de conflictos, yo quiero a los amigos de España mostrarles algo. Claro, Felipe participaba, Felipe era senador, un destacado senador, participó en todo este proceso en el Congreso, y como él bien dice, estableció un mecanismo de diferencia, digamos, de solución de conflictos más procesales con la Corte Suprema. Pero quiero decirles que ni siquiera hoy día no hay ningún grupo que ni siquiera tenga la mayoría necesaria para ir a la Corte Suprema. Se requieren 39 constituyentes preguntando en la Corte Suprema un tema procesal. La bancada más cercana, que no sirve de nada para estos efectos, tiene 37. Por lo tanto, incluso en eso va a haber que buscar acuerdos. Y en esa solución de conflicto, doblemente, con eso termino, Jorge. El primero es exactamente lo que dice Felipe. Vamos a tener diferencias, y algunas diferencias van a ser grandes, y algunas diferencias va a costar mucho llegar a acuerdos. Y nosotros tenemos este mecanismo de los 2 tercios, 1 tercio, que va a ser aún más difícil eso. Bueno, habrá que buscar los mecanismos democráticos para dirimir, pero sobre todo a partir de una perspectiva de diálogo irracional, razonable, sensata. Si ponerse de acuerdo es una conquista de la civilización, no una conquista de la política. Por tanto, habrá que ponerse de acuerdo. Mi lema de campaña fue pongámonos de acuerdo. Yo nunca le he dado mucha importancia a los lemas de campaña, pero en este caso sí le daba mucha importancia a mi lema de campaña, porque estoy convencido que es la única forma de dar estabilidad para Chile. Entonces, en algunos casos tendremos que encontrar mecanismos de solución de conflictos a partir de un modelo mayoritario, un modelo democrático. Pero segundo, yo estoy convencido que esta Constitución se va a construir a partir de la búsqueda de un mínimo común básico para una gran mayoría, no para todo, pero para gran mayoría, y a partir, yo creo, que de múltiples mayorías móviles. Mientras más converso con constituyentes que piensan distinto a mí, más me doy cuenta que en algunos puntos, incluso con personas que podemos discrepar profundamente, en algunos puntos sí tenemos lugares de encuentro, en otros no los tenemos, pero así vas a ir sumando, al final, múltiples mayorías móviles en distintos temas para tratar de dar un texto fundamental para todos los chilenos. Muchas gracias, Rodrigo. Marisol, si quieres tú poner algún énfasis o cerrar en este tema para que entremos ya en la última parte a los contenidos propiamente tal. Marisol Peña. No sé si, Jorge, se puede cerrar un tema que es tan amplio y que es tan interesante. Yo creo que tanto Felipe como Rodrigo han puesto puntos muy importantes. Yo simplemente me atrevería a enfatizar algunos puntos que me parecen también relevantes de considerar. Primero, el carácter unicameral de la convención. Recordar aquí a quienes nos están escuchando que cuando se discute, por ejemplo, si los congresos deben ser unicamerales o bicamerales, se sostiene que la existencia de una doble cámara, y particularmente una cámara alta, como los senados, tiene que ver con otro tipo de representación que no se da en la cámara baja. Por lo tanto, la cámara alta tendría que reflejar la mayor experiencia, y por eso los requisitos de edad suelen ser mayores para acceder al Senado, y también, en nuestro caso ha sido así hasta ahora, tiene que reflejar la realidad de las regiones. Y sucede que en la Convención Constitucional me parece que esos 2 criterios están
presente. Si bien el promedio de edad de los convencionales constituyentes es de 49 años de edad, ese es el promedio, pero hay algunos que tienen más de esa edad y en consecuencia tienen una dimensión histórica más profunda de lo que ha sido la realidad de nuestro país versus quienes son más jóvenes, vienen con el idealismo propio de lo que se quiere plasmar en la Constitución. En resumen, y también, por cierto, en el caso de las regiones hay mucha representación regional, como bien lo dijo Rodrigo. Creo que los criterios que se buscan en la conformación bicameral de un órgano están hoy día reflejados en la Convención Constitucional. Por lo tanto, como se dice, a mí no me causa ruido que se trate de un órgano de carácter unicameral. Segundo, respecto de la participación ciudadana, aprovecho pasar el aviso. El próximo miércoles vamos a tener un foro especial organizado por el Centro de Políticas Públicas de nuestra universidad, donde vamos a presentar un cuaderno de trabajo sobre mecanismos, de los cuales, a modo de anticipo y como quien dice de premier de lo que vamos a discutir en la próxima semana aquí en la Universidad Católica, señalo que en primer lugar, teniendo en cuenta la experiencia comparada, es importante considerar audiencias públicas, pero hay que tener cuidado quién va a manejar esas audiencias públicas, en términos de a quién se le van a conceder, porque algunos podrían sentirse excluidos respecto de otros. Por lo tanto, pareciera que la Secretaría Técnica de la Convención Constitucional tiene aquí un rol fundamental en acoger las solicitudes que provengan de distintos sectores de la sociedad civil, de las cámaras bilaterales, ¿verdad?, de comercio, que van a estar interesadas, como bien lo ha dicho Marisol, a lo mejor en exponer la importancia de que se mantengan las reglas del juego que hasta ahora han hecho de nuestro país un orgullo y un incentivo para la inversión extranjera. Un segundo mecanismo me parece que es la creación de algún sitio web como el que se diseñó para la reforma constitucional mexicana del 2016, fundominio.org, donde también los ciudadanos que no se animan, que no se atreven, que están en regiones y no pueden viajar, hagan presentes sus puntos de vista. Y en tercer lugar, me parece que el debate que van a tener los convencionales constituyentes en el sentido de que ciertas sesiones, yo no creo que todas, puedan ser difundidas públicamente a través del canal de la Cámara de Diputados, del Senado o de uno propio, también es muy importante de cara a la transparencia. Y agrego que la participación ciudadana no tiene mucho sentido cuando, sin perjuicio de no ser vinculante, no se agrega un feedback. Vale decir, no se le da a la persona una retroalimentación o a la Cámara de Comercio o a la Central Unitaria de Trabajadores, ¿por qué su punto no va a quedar en la Constitución? Explicándole, por ejemplo, que es materia de desarrollo legislativo. Y respecto al tema de la solución de conflictos, yo tengo que decir aquí, ciertamente porque está dentro de mi afectividad, que lamento que el Tribunal Constitucional haya quedado fuera del proceso y que la reforma del 2019 haya encomendado la solución de conflictos procedimentales solo a la Corte Suprema, en circunstancias que en el derecho comparado es natural que sean las Cortes Constitucionales quienes resuelvan temas que involucran la aplicación de reglas constitucionales, como serían las de este proceso constituyente. Pero lo entiendo porque el Tribunal Constitucional, por desgracia, en Chile está afecto al mismo desprestigio que señalaba Felipe Arboe, tienen los partidos políticos y tantas otras instituciones democráticas que pareciera que no han caminado, digo, en el mismo sentido de las exigencias que la sociedad requería. Por lo tanto, cierro esta puntualización de algunos aspectos señalando que nuevamente llamo a relevar el papel de la Secretaría Técnica de la Convención Constitucional, porque cuando hay posiciones contrapuestas entre los convencionales, me parece que la opinión experta de lo que se ha dicho en el derecho comparado, de lo que viene desde la doctrina, podría terminar inclinando racionalmente y sobre la base de un diálogo constructivo ese acuerdo que en principio se encuentra entrampado. Muchas gracias, Marisol. Vamos a esta última parte y entrar de lleno a los contenidos. En participación ciudadana, un paréntesis, tuvimos también experiencia con el Consejo Anticorrupción hace algunos años, que se estableció un mecanismo de audiencias públicas, de participación. Por lo tanto, Chile ha tenido
de una u otra manera algunos ejemplos de participación a partir de consejos o instancias en las que se está participando. Entonces, en el contenido de la nueva Constitución hay 3 grandes temas que me gustaría que se refirieran. Yo iré haciendo preguntas más específicas. Uno es el nivel de desarrollo de los temas de la Constitución. Queremos una Constitución maximalista, minimalista. El segundo gran tema son las materias, los derechos sociales sin contenido económico de la Constitución. Banco Central, derecho a propiedad, recursos naturales, que es un tema que está en el centro del debate. Y un tercer gran tema, el régimen político, poderes del Estado, presidencialismo, semipresidencialismo, etc. Esas son como las 3 grandes líneas y quiero partir contigo, Marisol Ceballos, desde el punto de vista de la empresa. ¿Qué temas los inversionistas extranjeros miran como contenido fundamental en estas discusiones? Sabemos que desde España hay una inversión importante en servicios básicos, en infraestructura, en concesiones. Entonces, ¿cuáles son los temas que ustedes dicen vamos a mirar en la discusión con atención ciertas temáticas que son críticas para la inversión extranjera? Mira, Jorge, ya sabemos básicamente cuáles son los campos de inversión de las empresas españolas en Chile. Las empresas españolas son muy activas, como has dicho, en servicios básicos, en construcción, en infraestructura, en energía, ¿de acuerdo? Y lógicamente son temas que preocupan, no preocupan, sino que simplemente uno está atento para ver cuál va a ser la acción que se va a dar a partir de ahora. La libertad económica, lógicamente, es muy importante, el derecho de la propiedad, el derecho de la propiedad, que entiendo que, bueno, en Chile nunca ha habido problemas en este sentido. Vuelvo a repetir que las reglas del juego están claras y esperamos que así continúen. Yo vuelvo a repetir, hablo desde mi perspectiva, desde el palpo que tengo con los clientes en el día a día, pero a nivel personal, por ejemplo, me toca asesorar a muchas empresas de recursos naturales, como tú has dicho, en este caso recursos naturales renovables. Creo que Chile ha hecho un gran trabajo, sigue haciendo un trabajo en este sector en particular. Y esperamos, lógicamente, o las conversaciones un tanto informales que uno tiene con sus clientes, con los empresarios, esperan que este proyecto de desarrollo que el gobierno o futuros gobiernos quieran plantear, que continúe como lo hacemos hasta ahora. El tema del hidrógeno verde es un tema muy interesante para Chile, está poniendo la cabeza dentro del nuevo mundo, de esta nueva transformación que va a existir a nivel mundial. Creo que Chile es un país que tiene mucho olfato, que sabe de dónde están sus grandes ganancias, y es un país que debería continuar, y yo sé que va a continuar así. Te vuelvo a repetir, este procedimiento, Rodrigo lo ha dicho, es un procedimiento que va a durar en el tiempo, va a perdurar, es todavía muy inminente. Yo creo que las empresas están empezando a entender lo que está pasando en Chile, ¿de acuerdo? Conversatorios como estos son muy importantes porque es fundamental informar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que va a ocurrir, ¿de acuerdo? Es fundamental para saber, vuelvo a repetir, cómo trabajar y cómo se va a seguir trabajando en el país. Gracias, Marisol. Rodrigo, nivel de desarrollo Constitución, algunos derechos o contenidos específicos que quieras referirte y régimen político. Son varios temas en uno, pero pues, tenemos todavía tiempo. Tienes un año para que te dé mi respuesta, digamos, porque la verdad que son enormes los temas y son exactamente los que nos van a tener durante muchos días y probablemente más de alguna noche hasta altas horas de la madrugada discutiendo con Felipe y conversando y buscando alternativas. Así que la respuesta mía va a ser mínima en comparación con lo gigantesco que es tu pregunta. Voy a tomar algunos elementos. Exacto. Por ejemplo, materias. A ver, yo aludía, yo he participado en muchas elecciones, pero hace 9 años que no participaba en ninguna. Hay muchas diferencias en esos 10 años. A Felipe le había tocado, había ganado en varias elecciones en ese periodo de tiempo. Si tú me dijeras una de las grandes diferencias, y yo lo asocio a lo que te piden los chilenos. Yo creo que hay una nueva disociación entre lo que te piden los chilenos con lo que a veces dicen muchos de los convencionales constituyentes elegidos. Yo al menos en mi distrito, que es un distrito grande en el sur,
Lo que más sentí que te pedían los chilenos eran dos grandes grupos de cosas. Una, regionalización, es decir, nuevas instituciones políticas que expresen una capacidad de decidir más a nivel de la comuna, a nivel de la región, a nivel de las personas. Y en materia de derechos te hablaban fundamentalmente de una mejor respuesta del Estado. Ni siquiera construían mucho más complejamente eso, una mejor respuesta del Estado en ciertas materias básicas. En vivienda, en pensiones, en salud, dependiendo del distrito un poquito más atrás, en educación y en seguridad ciudadana. O sea, yo al menos yo siento de Magallanes, y es mi visión, yo como constituyente tengo un mandato especial de preocupación en estos temas. Cuando tú me preguntas temas, sí, regionalización es un mandato absolutamente claro. Y creo que es más, ya te decía, un poco olvidado, porque siempre, claro, nos fijamos más en el hecho que tenemos una convención con norma de paridad, que es muy relevante, una convención con norma de pueblos originarios, que es muy relevante, pero la tercera originalidad del proceso es que es la constitución que van a escribir una mayoría de personas que representamos a las regiones, más que Santiago. Y eso también es otra originalidad, pensando en la forma en que se formó, que redactó la del 80 o la del 25. Bueno, entonces tú me dices materia, yo creo que ahí va a estar un centro de materias que tenemos que responderle a la gente. Que no hay mucha más construcción, no es que te digan, o sea, yo no tengo una visión de que la gente quisiera, por así decirlo, alterar absolutamente todo. No, creo que sí se dan cuenta de que es necesidad de una mucha mayor igualdad de trato, que es el otro gran tema que surge, al menos en una campaña, una mejor respuesta a ciertos problemas sociales graves y reales, además, y al mismo tiempo, como te decía, regionalización. El nivel de desarrollo de la Constitución, a ver, yo no sería capaz de decir si maximalista y minimalista. Yo tendría a hacer una constitución que responda a nuestra propia historia, porque el número de artículos en extensión, nuestras últimas dos constituciones son relativamente similares en ello, y yo creo que es muy importante, ojalá dar respuesta, sabiendo que es acá la profesora Peña sabe toneladas más que yo, pero sabiendo que es la piedra fundamental sobre la que se constituye nuestro sistema político, social, económico y jurídico. O sea, no quiero nada muy minimalista, como algunos decían, de un par de miles de palabras, y te ponen como ejemplo la Constitución de Estados Unidos, que es totalmente distinta en su evolución, ni maximalista a nivel de otras constituciones americanas que superan los 300 artículos. Quiero algo más intermedio, y digo algo que para mí es muy importante, que responda exactamente a la realidad chilena. Si yo creo que las constituciones, y la profesora Peña acá nos puede dar una clase, las constituciones no se escriben en teoría, no se escriben en un laboratorio, no se escriben en un escritorio, que a veces es lo que siento de algunos de los convencionales constituyentes. No es un modelo teórico, es un modelo para un país concreto, con una historia concreta. España, con su constitución de 1968, tiene mucho que enseñarnos en eso también. Es una constitución que busca, igual que la nuestra, resolver a los problemas concretos de un país. ¿Ah? Cuando te dicen, no, pero, no sé, modelos de principios de orden público económico o modelos del Banco Central son construcciones neoliberales de la Escuela de Chicago, bueno, yo les pido que lean los discursos de varios presidentes, de 5 presidentes de Chile, entre 1925 y 1973, que te pedían esas mismas normas de orden público económico, no tenían nada que ver. No todas, evidentemente estoy hablando de las propias del presidente, que es el orden fiscal, la iniciativa de parte presidencial, etc. Entonces, yo al menos, más que maximalista, queriendo ser algo más intermedio y más similar a nuestra historia, reitero la necesidad de construir una constitución para las necesidades de Chile en concreto, con nuestra historia, con nuestros problemas, con nuestras dificultades. Marisol, por ejemplo, acaba de decirnos que Chile en general no ha tenido problemas con los temas de propiedad. Eso es cierto en los últimos 50 años, pero Chile tuvo 3 gigantescos problemas constitucionales en materia de propiedad, que fueron la reforma agraria, la chilenización del cobre y la nacionalización del cobre, que fueron gigantescos procesos de problemas constitucionales en materia de propiedad. No estoy ni siquiera entrando al fondo, porque hay legítimas diferencias en eso, pero fueron gigantescos. Bueno, por eso mismo tenemos que responder, después de 50 años, claro, con una historia, con 30 años de los cuales, lo digo con envidia, porque estoy orgulloso de los 30 años recientes de Chile, construyó mucho más personas como Felipe y la coalición que gobernó con Felipe que la mía, y lo digo con envidia. Bueno, también tenemos que responder a esa historia y de darnos cuenta de lo muy, muy bueno que se hizo en esos 30. En régimen político, mira, no es exactamente la respuesta que estás buscando, pero al menos vuelvo a poner el tema de descentralización. Porque en el tema de presidencialismo, semipresidencial, parlamentario, o en los temas de régimen político, en otras variables, todavía creo que hay mucho que escuchar y mucho que escribir. Yo creo que unas cosas que nosotros estábamos felices, yo al menos de participar en este seminario,
pero ni Felipe ni yo hemos estado particularmente activos en estas últimas 3 semanas en cuanto a prensa. Yo creo porque ambos estamos escuchando y estamos tratando de entender lo que pasó y lo que dijo. Entonces, cuando tú me dices, ¿hasta cuál es la extensión de este modelo? Veamos, escuchemos. Yo creo que lo único que está clave es que el modelo actual presidencial va a ser atenuado. ¿Cuán atenuado? Todavía no lo sé. Será parte de ese debate. Gracias, Rodrigo. Marisol Peña, y luego vamos con Felipe en el tema. Son varias las temáticas, pero tú referirte a la que quieras poner énfasis, régimen político, algunos contenidos que crees que sean importantes y nivel de desarrollo. Bueno, la primera reflexión que tengo es que, por Dios, la tremenda responsabilidad de los convencionales constituyentes. Si tan solo pensamos en la magnitud de los 3 temas que tú has puesto, Jorge. A ver, yo simplemente quiero decir algunas cosas. Primero, desde la perspectiva del derecho constitucional, hay una frase que grafica muy bien lo que la Constitución debe ser, en un sentido prescriptivo más que descriptivo. Y esa frase proviene de Peter Haberle, el gran constitucionalista alemán, que identifica la Constitución con la cultura de un pueblo. Lo ha planteado recién Rodrigo Álvarez. Yo creo que el arte de los convencionales constituyentes va a ser justamente escribir una Constitución que, por un lado, refleje lo que ha sido nuestra identidad, nuestra historia, con sus aciertos, con sus fracasos, pero al mismo tiempo que sea capaz de hacerse cargo de lo que hoy día es la sociedad chilena. Y por ejemplo, por solo mencionar un elemento que me parece muy importante de tener presente hoy día, para quienes no conocen el Chile actual, es el pluralismo evidente que existe hoy día en nuestro país. Un pluralismo no solo por el reconocimiento de los pueblos originarios, por la cantidad de migrantes que ha recibido nuestro país, pero también por identidades distintas, como son identidades sexuales diferentes. Y eso es una realidad de la cual, de alguna manera, los convencionales constituyentes van a tener que hacerse cargo cuando diseñen los grandes principios y valores rectores de la convivencia. En lo que se refiere a los contenidos constitucionales, a mí lo que más me preocupa es el propósito de algunos que han anunciado como ejes de sus campañas y que hoy día ya están electos, me refiero a los convencionales, la importancia de consagrar un Estado social como el que tiene España en la Constitución de 1978, elaborada después de los pactos de la Moncloa, ¿verdad? El modelo del Estado social supone evidentemente un rol más activo del Estado, sobre todo en lo que se refiere a la eficacia de derechos sociales. Pero ojo, eso no quita que la Constitución va a ser automáticamente la respuesta a muchos problemas que hoy día están presentes en Chile. Y creo que eso es muy importante en términos de señales que dé la Convención Constitucional, porque hay muchas expectativas ciudadanas en torno a su trabajo, de forma que esas expectativas van a tener que manejarse con señales razonables que no conduzcan a grados de frustración y que entiendan que hay niveles que son de la Constitución, pero la mayor parte de los niveles de regulación de aquellos temas que más le importan a la persona tienen que ver con el desarrollo de políticas públicas, que son fundamentalmente responsabilidad de los órganos colegisladores. Yo creo que en esto el Tribunal Constitucional Federal alemán ha sido clarísimo. Recuerdo las expresiones de su expresidenta, Jutta Limbach, que decía, en realidad una cosa es que los derechos sociales estén consagrados en la Constitución, pero en el fondo eso simplemente significa un mandato al legislador. Y entonces ya voy al tema del régimen político, Jorge. Yo creo que aquí una de las cosas interesantes que vamos a tener que observar respecto a cómo se asume en la Convención Constitucional es cómo se aborda la responsabilidad de los legisladores frente a la omisión del desarrollo de políticas públicas que son indispensables. Quiero recordar aquí, solamente para cerrar, que en el año 2010 el Tribunal Constitucional chileno dictó una sentencia, el rol 1710, declarando inconstitucional y expulsando del ordenamiento jurídico 4 letras de la ley que hasta el día de hoy regula a las instituciones privadas de salud
de las personas, de forma que éstas volvieron a tener una facultad prácticamente omnímoda para fijar los precios de salud sin mayores parámetros o referencias. Esa sentencia del 2010 le dio un mandato al legislador, es una sentencia exhortativa, y le dijo, regule usted entonces ahora el vacío que queda en torno a los parámetros para fijar los precios de los planes de salud de las personas. Estamos cumpliendo 11 años sin que esa ley se haya dictado. ¿Qué le decimos a las personas? ¿Cómo se hace efectiva la responsabilidad de los órganos colegisladores? Yo creo que esta es una de las cuestiones más importantes a abordar en la nueva Constitución, más que si el régimen va a ser presidencial, semiparlamentario. ¿Cómo le respondemos a la gente frente al nivel de expectativas que ha depositado en la redacción de una nueva Carta Fundamental? Muchas gracias, Marisol. Felipe, en estas tres grandes temáticas. Sí, a ver, yo diría, adhiero a lo que se ha planteado acá. Yo creo que lo primero es tener en vista una frase que dijo Bernardo Higgins hace muchísimos años atrás, a propósito de la discusión del primer ensayo constitucional. Dijo, no vaya a ser que esta naciente nación consagre en su constitución más derechos a los que pueda garantizar. Y creo que es una frase que está tremendamente vigente. Giovanni Sartori decía que las constituciones políticas son trajes a la medida de las sociedades y por tanto no puede un grupo, por muy legitimado que esté, instalar un texto constitucional que vaya contra la lógica social, contra lo que está ocurriendo en una determinada sociedad. Y a riesgo de de reiterar lo que planteé en una intervención anterior, las constituciones, como ustedes bien saben, tienen tres tipos de normas: los valores, los principios y las reglas de funcionamiento. Si alguien me pregunta a mí, ¿usted quiere una constitución maximalista donde se consagre todo para efecto de tener cierta seguridad y cierta estabilidad en el tiempo? O bien una constitución minimalista que le permita al legislador ir haciendo adecuaciones. Yo creo que la respuesta, a mi juicio, correcta es: la Constitución tiene que tener los artículos suficientes y adecuados a lo que queremos lograr, al objetivo. Y por tanto, lo primero es trazarse un objetivo. A mi juicio, el nuevo Pacto Social de Chile tiene que recoger este nuevo Chile. Y este nuevo Chile tiene características especiales distintas de lo que estábamos viviendo en materia de derechos sociales y su extensión y su capacidad de ser exigidos, justiciables. Segundo, este Chile también tiene que hacer un profundo proceso de cambio en materia de distribución del poder en el territorio, pero también al interior de las estructuras políticas para efecto de garantizar una buena gobernanza. Si hay algo que hemos ido perdiendo en el último tiempo, es la gobernanza. Y fíjese, y lo podrá haber sentido Marisol Ceballos, digamos, probablemente, muchas empresas nacionales y extranjeras recuerdan con cierta nostalgia que una resolución de calificación ambiental durante los 90 permitía incluso darla como garantía ante una institución bancaria para hacer un proyecto de inversión. Hoy día la resolución de calificación ambiental tiene escaso valor, producto de la judicialización, de la relativización de su valor jurídico y económico y de su estabilidad. En consecuencia, creo que la gobernanza se ha ido perdiendo. Dicho eso, entonces, yo destacaría o más bien enfocaría la discusión de la Constitución en algunos temas que son esenciales. Primero, lo que se ha denominado la Constitución económica, que involucra desde la autonomía del Banco Central, pasando por el rol del Estado en la economía, pasando por el régimen de propiedad, el estatuto de recursos naturales que hoy día tiene la Constitución política y la posibilidad, y lo incluyo en esta parte, la posibilidad de incluir o no las iniciativas con gasto de parte de un parlamento. No estoy diciendo que estoy a favor, estoy diciendo que incluiría esa discusión dentro de este punto. Un segundo elemento o grupo de temas, yo diría que es el relativo necesariamente a los derechos. Y ahí vamos a discutir la extensión de los derechos. No solo la cantidad de los mismos, sino adicionalmente la capacidad que tengan los ciudadanos de efectivamente ejercerlos. La diferencia entre derechos y libertades. ¿Existe un derecho de verdad
en Chile a tener educación como la definición de la UNESCO así lo señala? Cuando vemos que lamentablemente los índices de medición de la calidad de la educación que garantiza el Estado no son los adecuados, bueno, es una discusión que tenemos que dar, ¿no? Si hay algo que la pandemia nos ha enseñado, por ejemplo, es que este estado de catástrofe que la actual Constitución habilita la adopción de un conjunto de medidas, y una de ellas positivas ha sido la posibilidad de que el Ejecutivo maneje, entre comillas, la red de salud de manera integrada, público y privada. Y cuando uno ve en una democracia que un presidente de la República o una autoridad tiene que esperar su turno, que puede ser posterior al de una persona humilde para tener que vacunarse, bueno, evidentemente ahí hay un cambio respecto a lo que venía ocurriendo en nuestro sistema de salud, donde en Chile en general lo que ha ocurrido es que hay un conjunto de bienes básicos que se han ido que deberían estar garantizados y que se han ido externalizando. No significa con esto que sea mala su externalización, pero cuando esa externalización es censitaria, es decir, ya no solo tiene la lógica de un seguro, sino que en la provisión misma del bien público hay una distinción en la capacidad económica, bueno, evidentemente ya eso no es un derecho, puede ser una mera expectativa para algunos, que no pueden cumplir porque no tienen capacidad económica. Entonces, creo que ahí hay un segundo tema en su conjunto. Respecto al rol del Estado en la economía, mucho se discute sobre el Estado subsidiario, y el Estado subsidiario es como hablar en Chile hoy día de los partidos políticos, ¿no? Es como impopular. Pero la verdad es que si uno ve el origen del Estado subsidiario, el Estado subsidiario nace en la posguerra para enfrentar principalmente al fascismo, que lo que buscaba finalmente era proscribir los derechos ciudadanos en función de una lógica más totalitaria. Y luego la encíclica Rerum Novarum de la Iglesia Católica toma el Estado subsidiario, esta lógica del Estado subsidiario, y dice, mire, nosotros lo que queremos acá es que este Estado tenga un conjunto de atribuciones para dotar de ciertos elementos básicos comunes, ¿no?, a los ciudadanos. Y hoy día cuando uno ve, por ejemplo, las constituciones europeas, uno ve, por ejemplo, que Alemania se define un Estado subsidiario, o Suecia o Suiza, y claro, somos distintos. Pero aquí hablar de Estado subsidiario es hablar de un Estado subsidiario de la Constitución del 80, que más bien transforma al Estado en un observador ajeno, digamos, a los procesos. No se trata con esto de estatizarlo todo, pero se trata también que el Estado tenga ciertas potestades. Voy a poner un ejemplo práctico. Hace unos meses atrás tuvimos la adquisición de una importante empresa nacional de parte de una empresa con capitales estatales chinos. Me refiero a una empresa estratégica chilena, ni más ni menos que la Compañía General de Electricidad, que es la compañía que tiene la cobertura de distribución energética más grande del país. Bueno, y el Estado chileno no pudo decir nada. No quiero decir que haya tenido que impugnarlo, pero por lo menos opinar estratégicamente. ¿Qué pasaría desde el día de mañana? Otro elemento estratégico del país fuera adquirido por un Estado, por ejemplo, por Norcorea. Bueno, Chile no podría decir nada porque se ha considerado que no puede el Estado de Chile participar de decisiones que sean privadas. Perdón, pero cuando se pone en riesgo, o eventualmente se puede poner en riesgo geopolíticamente o estratégicamente, no solo la economía, sino la seguridad nacional, mi percepción es que el Estado, más allá de ser subsidiario, debería tener ciertas potestades. Perdón, tal como lo tiene Estados Unidos, que tiene una agencia especializada en esta materia, y de hecho se opuso, por ejemplo, a la venta de Qualcomm por considerar que era un riesgo para la seguridad nacional. Lo que quiero plantear acá es que tener Estado subsidiario no puede significar tener Estado ausente. Y eso es muy relevante. El Estado tiene que tener cierta visión y tiene que lograr que esa visión sea ojalá implementada en conjunto con el mundo privado. Y creo que ahí hay un segundo tema de discusión grueso que vamos a tener. Y el tercero es el que dice relación con el régimen político. Porque todo lo anterior no tiene valor práctico si no recuperamos una buena gobernanza. Y eso implica mirar la estructura del Estado de Chile de una forma distinta. Los territorios geopolíticamente no están bien utilizados. Económicamente son inequitativos y socialmente son segregadores. En consecuencia, tenemos que buscar un mecanismo de administración mucho más eficiente de los territorios para dotar a los ciudadanos de infraestructura y oportunidades que les permitan desarrollarse con igualdad de condiciones y hacer
y materializar esta igualdad ante la ley independiente del lugar, digamos, de origen y también lugar de vida, digamos. Y finalmente, en este proceso, vamos a tener que conversar respecto de cómo se van a relacionar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Para que cuando la gente, la Constitución política tiene que evitar lo que tiene el actual texto, es que impone un modelo de sociedad y transforma a los gobernantes que elijan los ciudadanos más bien en administradores dentro de un marco. Y yo creo que el marco debe ser el régimen democrático, las libertades, pero no tan restringido como es este, que impone un determinado modelo. Y parte de la descalificación de la política es justamente porque los ciudadanos han observado que, más allá de quien elijan, no pueden hacer cambios estructurales porque esto está normado en la Constitución. Yo aspiro que la nueva Constitución le dé un espacio de libertad a los gobernantes que los ciudadanos elijan y que efectivamente influya elegir una persona de un sector o del otro, pero que haya elementos básicos de respeto a la democracia, de derechos fundamentales, de libertades que estén garantizados, pero que efectivamente el juego político marque una diferencia entre uno y otro. Y no como hoy día, insisto, que está relativamente impuesto. Para eso se requiere, y aquí voy terminando, un régimen político que permita que aquella persona que ha sido elegida como presidente o presidenta de la República tenga la capacidad de llevar adelante su proyecto de gobierno y no tener este enfrentamiento permanente entre un poder del Estado y el otro, que al final del día se transforma en una imposibilidad práctica de materializarlo y por tanto el electorado considera que es una especie como de traición, ¿no?, a la lógica de los postulados durante la campaña. Y ahí, claro, han surgido voces del semipresidencialismo, pero hay que mirar con mucho detalle. Puede ser la niña bonita hoy día, digamos, ¿eh? Porque es como decía don Julio Martínez, la columna al medio, empate, ¿no? Pero la verdad es que no es tan así, porque desde el punto de vista práctico, el semipresidencialismo lo que hace también es transformar o dejar como jefe de Estado diferenciado del jefe de gobierno. Y en Chile más bien yo creo que no estamos en esa posición, sino más bien estamos en la lógica de buscar un gobierno que sea mucho más eficiente y un parlamento que además va a tener que reformar sus formas de trabajo, que Rodrigo las conoce muy bien, y que son extremadamente ineficientes en la era digital. Aquí vamos a tener que acostumbrarnos. ¿Por qué no poner, por ejemplo, que Chile tiene que ser una república democrática digital e instalar como elemento obligatorio los procesos de digitalización, que no solo aumentan la eficacia, la eficiencia, sino la transparencia y también el acceso a oportunidades en el Estado en todas sus formas a nivel territorial? Entonces, creo que vamos a tener que avanzar hacia eso. Y yo no creo que eso sea necesariamente con grandes capítulos constitucionales, porque con buenos redactores y buenas redactoras es perfectamente posible en 2 o 3 líneas tener cada uno de los derechos o cada uno de estos elementos muy bien garantizados para que en el proceso de adecuación posterior, que va a venir de los próximos 5 o 7 años, los legisladores que la gente elija y los gobernantes puedan materializar esos cambios a nivel legal. Gracias, Felipe. Nos estamos dando cuenta que hemos llegado a la hora de término de esta actividad. Pasó rápido. Creo que quedaron muchos temas sin lugar a dudas para conversar. Por ejemplo, los nuevos temas. Algo en lo digital, libre competencia, lucha contra la corrupción, protección de los derechos de los consumidores. Bueno, tantos nuevos temas que uno mira desde los años 80, 2006 con la reforma hasta ahora en adelante, que seguramente van a estar en el proceso. Pero se nos fue el tiempo y quiero agradecer a Marisol Ceballos desde España, que nos dio la visión del sector privado, de la inversión extranjera, a la profesora de la Facultad de Derecho y expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, que nos dio todo este conocimiento constitucional de tantos años dedicados al estudio y la aplicación del mismo, y a los constituyentes Rodrigo Álvarez, Felipe Arboe, que tienen un tremendo desafío por delante, y les deseamos mucho éxito en que podamos finalmente tener una constitución coherente, transversal, consolidada y que represente en definitiva a los ciudadanos del país. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes en España y nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Un placer.